estrategia de gobierno, porque, digamos, este tipo de empresas son importantes no solo para el país, sino para el mundo, porque, digamos, ahora se recalca la importancia de la sostenibilidad, de la, digamos, conducta empresarial responsable, ahora más que nunca, digamos, en la situación, pues, digamos, que nos acontece, y de cómo este tipo de empresas, digamos, queremos que sean importantes porque reúnen, bajo el modelo de sociedad BIS, reúnen todas las condiciones, digamos, para contribuir con la reactivación económica y también en lo que se requiera con la reconstrucción del tejido social. El día de hoy, pues entonces, de la mano de Sergio y Felipe, pues vamos a conocer, digamos, en la práctica cómo es que se implementan este tipo de prácticas en las empresas que han adoptado la condición BIG, y digamos también un poco de cómo pues ellos a través de este modelo pues pueden ayudar a sortear un poco la situación, digamos, en lo que tiene que ver con ahora un poco con la redefinición de los modelos de negocio y en el impacto social, digamos, que se va a requerir en esta etapa. De manera, digamos, que eso es, digamos, tenemos personas nuevas que no se conectaron la vez pasada. Si tienen algunas preguntas, pues las dejamos en el chat. Vamos a tratar, digamos, de que nuestras preguntas y comentarios sean un poco abarcantes también, para que incluyan un poco sobre la generalidad del modelo para la comprensión de las personas que son nuevas hoy aquí en este espacio. Entonces, muchísimas gracias, Cristina, y pues entonces, adelante. Muchas gracias. Excelente, Andrés, muchas gracias. Vamos a darle la bienvenida a Sergio Figueredo. Sergio, cuéntanos un poco sobre Chocó for Peace. Desde el nombre suena bastante inspirador y sé que tenemos una audiencia bastante diversa de sector público, privado, que quiere saber un poco a qué se dedica tu empresa, cuál es ese propósito superior que te llevó a convertirte en una sociedad BIC y cuál es esa misión en cuanto a sociedad BIC para Colombia. Permíteme un segundito, me aseguro de tu micrófono, por favor. Ya tienes micrófono abierto, Sergio. Te escuchamos. Buenas tardes a todos, Cristina, Andrés, en serio, a todos muchas gracias por la invitación. Y bueno, yo creo que 9 de 10 personas les gusta el chocolate, y esa décima persona que no le gusta el chocolate está mintiendo, no le crean, por favor. Pero no, mentiras. Lo que es importante remarcar es que es un mercado de más de 100.000 millones de dólares y aún sigue teniendo unos impactos negativos en el mundo, desde esclavitud de niños, tráfico de humanos, deforestación, y ciertamente está muy ligado a lo que viene a ser las actividades ilícitas en Colombia y la pobreza. Entonces, de ahí nace Choco for Peace, ¿no? Siendo una institución un movimiento multiinstitucional, como decía Cristina, un movimiento multiinstitucional que utiliza el chocolate, la tecnología disruptiva y las inversiones para apoyar a la construcción de la paz. Entonces, en Colombia, por ejemplo, nos estamos dando cuenta que casi un 75% de los productores de cacao en Colombia viven en la pobreza. Entonces, la pobreza es un tema muy complejo, pero hay ciertas cosas esenciales que se les pueden atribuir. Entonces, nosotros decidimos trabajar específicamente en apoyar a aquellas personas que viven en las regiones de posconflicto, especialmente mujeres, jóvenes, grupos indígenas, que ya hicieron la transición al cacao, que están cultivando cacao, y apoyarlos con acceso al mercado, apoyarlos con acceso a tecnología y a las inversiones. Entonces, desde el mercado hemos estado vendiendo la historia de Colombia, de este impacto que estamos generando a chocolateros en Europa para que compren el cacao y lo lleguen a modificar y contar la historia, ¿verdad? Cómo es el origen y cómo ha sido el esfuerzo.
De otra forma, también estamos haciendo una colaboración con una fábrica de chocolate en Colombia, la cual está liderada por mujeres, de cómo transformar el chocolate y llegar a exportarlo como como un producto semiterminado, pues para poder dejar aún mucho más valor agregado en Colombia y poder distribuirlo a los productores. Y en ese contexto, pues estamos en el proceso de utilizar una tecnología que se llama blockchain, la cual está siendo utilizada más que todo a nivel bancario internacional para poder trazar, rastrear el origen del cacao, o sea, esta historia tan hermosa de gente valiente que hizo la transición, cómo se sube por toda la cadena de valor hasta que se convierte en un chocolate y de una forma u otra mostrar la veridad o la certeza de que este producto, el chocolatero lo puede vender a un consumidor y el consumidor puede estar seguro de que ese consumo de chocolate, aparte de que el chocolate sea delicioso y con esas grandes características de Colombia, pero que también el consumidor llegue a sentir que está apoyando a reducir la pobreza en Colombia, que está apoyando a la igualdad de género, que está apoyando un cambio climático de monocultura a reforestación regeneracional y también que está apoyando con la paz y la justicia en Colombia. Entonces, así más que todo es que nosotros hemos estado diseñando eso y así como un consumidor puede estar interesado en generar esos impactos con su consumo, de esa misma forma nosotros nos acercamos a inversionistas institucionales para que ellos también puedan movilizar capital a Colombia y generar el mismo impacto y a la misma vez reportarlo a sus accionistas, es decir, invertimos 10, 15, 20 millones de dólares en Colombia y este es el impacto que estamos teniendo en la pobreza, en la igualdad de género, en el cambio climático y en la paz y justicia en Colombia. Excelente, Sergio. En ese contexto de hablar del chocolate y lo que nos cuenta sobre que el que no le gusta el chocolate está mintiendo, ¿qué te llevó a ti a hacer esa empresa BIT? ¿Cómo te vas al tema de convertirte en una sociedad BIC? Bueno, para serte honesto, bueno, yo vengo de trabajar a nivel internacional con inversionistas y con diferentes pymes en agricultura, en África, en Latinoamérica. Y una de las cosas que fue muy cierta para nosotros haciendo investigación por los últimos años era que todo el tema de la economía de impacto es una economía que va a salir adelante y que tiene mucho potencial. Nosotros comenzamos a trabajar directamente con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas. Fantástico. Y eso es como que parte de la guía. ¿Cuánto hace que Choco for Peace se convirtió en sociedad BIC? No te estamos escuchando, Tiene el Sergio. micrófono Ahora mucho ya. cerrado. Perfecto, Sergio. No te escuchamos la respuesta, qué pena. Sergio, ya, Gracias, por estaba favor. en mute. Sí. Sí, hace más de un año que me registré como una compañía BIC en Colombia. Perfecto, Entonces, Sergio. Oye, ¿cuáles han sido esos principales desafíos que ha representado para Choco for Peace ser una sociedad BIC o cumplir con los compromisos que hiciste como sociedad BIC? bueno, yo creo que principalmente es que a corto plazo es muy difícil ver tangiblemente los beneficios. Pero lo que es importante es que nosotros veamos como empresa los beneficios a largo plazo. Eso quiere decir en invertir en nuestros mismos empleados, teniendo más de 50 mujeres, pero también de poder recolectar los datos y trabajar con esas personas que más necesitamos y mantenernos en ese objetivo de no tratar de cortar esquinas, sino de mantener ese tipo de buenas prácticas que a largo plazo van a pagar.
Y dentro de eso, pues viene a ser esa misma colección y medida de impactos, ¿no? Es algo que toma tiempo, pero lo cual creemos que diferentes organizaciones privadas van a estar interesadas de ese tipo de impactos que se puede generar con toda la industria del chocolate. No, para nosotros es algo muy importante, es esto. El chocolate no es el fin. Para nosotros el chocolate es el medio. ¿Cómo nosotros podemos comunicar un mensaje de economía, de impacto y de paz? El chocolate es una de esas alternativas y a este tipo de medidas les interesan mucho las diferentes compañías privadas. Fantástico, ahí estás como involucrando un poco lo que hablamos de esa transformación de pasar de esa célula o de esa organización a lo que es el impacto de todo el ecosistema de la industria del cacao. De alguna manera, ¿cuál crees tú que han sido como los dos principales beneficios que ves tangibles en este momento o que siguen siendo una posibilidad para maximizar el ser una sociedad BIC o un ecosistema BIC? Mira, Cristina, yo creo que el hecho de involucrar mujeres, no solo a cómo las apoyamos, pero también de involucrarlas en nuestro negocio, esto no es algo de que es ciencias, no es algo que tiene que ser de compasión, pero es que es algo que es lógico. Esto tiene un beneficio a largo plazo de esa igualdad de género. Y al igual de estos otros impactos en los cuales nos involucramos al medio ambiente y todo eso. Y nos estamos dando cuenta ahorita, con todo esto de la pandemia, que está arrasando con industrias, pero muchos inversionistas con los cuales hemos estado hablando, ellos vienen ahora a decir, vamos a explorar con ustedes cómo es que esto podemos crear esa transición que necesitamos y que perdure, ¿verdad? Y ciertamente con las Naciones Unidas y con el gobierno colombiano ha sido una forma de decir, cómo nos alineamos a cumplir unas metas colectivamente, gobierno, público y privado. Creo que esa es una armonía que tenemos que encontrar donde el privado puede aportar y a la misma vez ese aporte ayuda a generar. Y ya para finalizar, una de las mejores cosas ha sido el trabajo en equipo. Solo el hecho que tenemos una compañía con propósito y con estas metas tangibles, sociales, económicas y ambientales, nos ha generado apertura con muchas universidades, las cuales nos mandan estudiantes que quieren trabajar con nosotros como pasantes, desarrollar proyectos. Ahorita tenemos 15 estudiantes en Europa y en Estados Unidos que están trabajando con nosotros para ayudarnos a entender cuál va a ser esa nueva industria de chocolate. Y ellos están dispuestos a trabajar solo porque hay un propósito y aunque no son colombianos, quieren trabajar en este desafío de crear un nuevo mañana. Un nuevo mañana. Fantástico, Sergio. Sí, fíjate que la academia también entra a jugar un papel fundamental, como lo estamos viendo, tejiendo entre todos en el ecosistema. Muchas gracias, Sergio. Regresaremos ahorita contigo con una pregunta abierta y luego al final con las preguntas del público. Quiero invitar a Felipe para que nos cuentes, Felipe, de esta iniciativa tuya de Mis Chiros y que le dejes saber a la audiencia cuál es ese propósito de Mis Chiros, cuál es el impacto que tiene tu organización, la cobertura y qué te llevó a convertirte en una sociedad BIC. Aseguro que tengas el micrófono abierto. Un segundo, por favor. Te escuchamos, Felipe. Bueno, buenas tardes a todos. A Cristina y Andrés, muchas gracias por la invitación. A Sergio, un gusto compartir con él este espacio y pues con todas las personas que nos acompañan. Bueno, ¿cuál es el propósito de nuestra empresa? Nuestra empresa, como tú lo decías, Cristina, en la introducción, se llama Mis Chiros, la marca se llama Dotación Circular. Nuestro negocio es un negocio de aprovechamiento de textiles, es un negocio de aprovechamiento de uniformes empresariales usados. Y lo que hacemos es elaborar uniformes empresariales con textil nuevo. Y cuando la empresa debe cambiar sus uniformes, nosotros recogemos este material y lo destinamos para su aprovechamiento. Nosotros identificamos una problemática bastante relevante en Colombia y en el mundo, y es que, para darles algunas cifras, más de 1.400 textiles en ciudades como Bogotá, que tienen entre 7 y 8 millones de habitantes, se botan a la basura por minuto. Y varios de estos textiles que se botan a la basura
corresponden a material de dotaciones empresariales que ya han terminado su vida útil. Entonces allí hay una problemática bastante relevante. Más o menos el mercado de los textiles usados en el mundo asciende a 460 millones de dólares. Entonces allí hay una oportunidad bastante interesante. Entonces el propósito que nosotros tenemos en nuestra empresa es precisamente cambiar la forma en cómo se produce y se consume los uniformes empresariales en Colombia. Esto tiene, por supuesto, un fundamento en lo que se llama economía circular. Y, digamos, para contarles un poco también por qué surge el negocio, yo tengo una socia cuyo nombre es Lidia Esther Garizao. Ella es desmovilizada de las Autodefensas Unidas de Colombia en el año 2007 y con ella un día, por cosas extraordinarias de la vida, nos encontramos, una persona nos presentó y ella venía con una experiencia de toda su vida de ser la persona que cosía los uniformes durante la época de la guerra. Y yo tenía también una experiencia, pues por otro lado, relevante en temas de emprendimiento, en temas de economía circular, y decidimos combinar nuestras ventajas competitivas, nuestro conocimiento, y disponerlo para desarrollar este proyecto que, pues, además de, como les decía ahorita, cambiar la forma en que se consumen y se producen los uniformes empresariales, nosotros tenemos un propósito de ayudar a la consolidación de la paz en Colombia. Nosotros, y sobre todo a través de mi socia, empleamos mujeres desmovilizadas de las autodefensas, mujeres desmovilizadas de las FARC, víctimas de la violencia, en este momento ciudadanas venezolanas y en términos generales población vulnerable. Cuando tú hablas de propósito, cuando Sergio habla de propósito y nos conecta con eso del legado, de la huella, de ir más allá del tema económico, que es lo que nos trae, pues la verdad que creo que es imposible que las personas que estamos acá en la audiencia no nos inspiremos, ¿no? Con todo lo que ustedes han venido experimentando. Yo quisiera que le contaras un poquito a la audiencia, Felipe, ¿qué es lo que ha generado valor agregado para ti en este emprendimiento tan importante que se haya convertido como un valor agregado en la manera en la que tú puedes promocionar o en la que tú puedes lograr la rentabilidad o la venta de tu producto en particular? ¿Qué significa para ti eso afuera de ser Sociedad BIC? Bueno, pues desde mi punto de vista, las empresas de beneficio e interés colectivo tienen muchos valores agregados, ¿sí? Entonces, tengo más o menos unos 5 que quisiera compartir con ustedes. Entonces, lo primero es que, por supuesto, es una modalidad de creación de empresa que genera valor para la sociedad, para el planeta y para la economía local, ¿sí? Es una manera en la cual en la práctica se demuestra que hacer el bien por el mundo es un buen negocio, ¿sí? Eso es más o menos lo primero y algo considero yo muy relevante. Algo segundo, y en nuestro caso particular, esa ha sido la experiencia, es una forma de empresa que permite contar historias extraordinarias, ¿sí? Que antes no eran contadas y que la sociedad no conocía. Y en nuestro caso, la historia de mi socia, una historia extraordinaria, llena de emoción, llena de... Uno la escucha hablar y se le salen las lágrimas y conecta muy bien con la gente, con el mundo, ¿sí? Entonces, y hemos identificado que el mercado está dispuesto a pagar por estas historias. Y creo que esto es algo muy lindo que nos permite el desarrollo de este tipo de sociedades. Eso es lo segundo. Lo tercero es que este tipo de empresas big son movilizadoras de pasiones. Yo así las denomino. Y permiten a las personas hacer cosas increíbles, ¿sí? La pasión conecta a la gente con las cosas que inicialmente se considera que son imposibles de hacer. Y por supuesto en esta modalidad de sociedades permite conectar la pasión con lo que hacemos todos los días. Y eso creo que es algo que para los emprendedores lo valoramos mucho. Y digamos que las sociedades big generan una satisfacción personal más allá de esas utilidades que tú puedes generar. Hay como un valor no monetario allí que es muy relevante. Y pues por supuesto el mensaje aquí también es que para crear una sociedad big debe haber una causa que te mueva, algo que te movilice por dentro, algo que no te deje dormir. Eso es fundamental para que tú creas en que puedes crear una empresa de esta manera. Y porque, por supuesto, si no existe una causa, tú te cansas muy pronto y abandonas un proyecto.
Entonces, cuando hay una sociedad big, tú no la abandonas porque hay una pasión detrás. Hay algo más grande que tú quieres alcanzar más allá del dinero. Un cuarto elemento es que la sociedad big es detonadora de creatividad e innovación. Tú, cuando tienes una sociedad big, tú tienes que todos los días pensar en hacer cosas nuevas, en hacer cosas distintas. Y, por ejemplo, cómo produces diferente, cómo vendes diferente, cómo creas negocios en conjunto con otros aliados de manera distinta. Eso es fundamental. Un quinto elemento conectado con lo que acabo de mencionar es que precisamente este tipo de negocios se fundamentan en la creación de alianzas. Si para tú generar impacto en el mundo no puedes hacerlo solo, necesitas de la ayuda de otros. Y esto es fundamental para, digamos, generar el impacto, pero es algo que a mi juicio es natural a este modelo. Y un sexto elemento que me parece también algo supremamente relevante y es el aporte que generan este tipo de sociedades al desarrollo económico y social. Y fundamentalmente o particularmente porque conecta a los actores de una cadena de valor de manera distinta, ¿sí? Digamos, es un esquema que permite nivelar los distintos poderes que hay en una cadena de valor, por ejemplo, entre una empresa ancla y un proveedor. En nuestro caso, las historias que nosotros vendemos se convierten en la propuesta de valor que venden nuestros clientes. Y al nosotros ser los catalizadores o los creadores de esa propuesta de valor, nos permite estar en una posición de poder distinta frente a nuestros clientes en comparación como si tuviéramos un negocio tradicional en una cadena de valor tradicional. Los clientes venden la propuesta de valor que nosotros les generamos y eso a nosotros nos permite tener unos esquemas de negociación distintos. Entonces yo creo que esos son como los 6 elementos que quería compartir con ustedes sobre cuál es el valor que genera una sociedad big. Fantástico, Felipe. Ahora que mencionaste las empresas anclas, sé que de las conversaciones anteriores y con varias de las personas que inclusive están conectadas hoy, siempre viene la pregunta de si la empresa, el tamaño de la empresa influye, si realmente las empresas de mayor tamaño van a ser una sociedad big, y ahí me conecta con lo que hablaste de la empresa ancla. Cuando hablas de la empresa ancla, pudieras hacer una descripción muy corta para la audiencia, para que ese tema de un punto neurálgico del ecosistema esté lo más claro para articular dentro de la audiencia. O sea, ¿te refieres a definir un poco qué es una empresa ancla? Sí. Digamos, una empresa ancla usualmente puede ser la empresa que lidera la cadena de valor, es la empresa que jalona las compras en todo el proceso, desde la proveeduría, la producción, la transformación, la distribución. Es también otra característica la empresa más cercana al consumidor final. Entonces, por supuesto, tradicionalmente es la empresa que captura el mayor valor por unidad de producto, ¿sí? Entonces, en cualquier cadena de valor, pues desafortunadamente o tradicionalmente, por ejemplo, el campesino o la persona que está en esos eslabones, lo más lejanos al consumidor final, son los que tienen un mayor esfuerzo en el desarrollo de sus actividades, pero desafortunadamente la menor remuneración. Y, digamos, lo que hemos evidenciado nosotros en el desarrollo de este negocio es que en estas cadenas de valor, como por ejemplo la textil, en nuestro caso, permite nivelar un poquito las cargas y permite entonces que aquella empresa que tiene el contacto directo con el cliente final, quien lidera la cadena de valor y establece las condiciones, los precios, lo que se vende y lo que no se vende, le permite comprender un poco que otros actores de la cadena somos igualmente importantes y también generamos valor y permite que en conjunto creemos ese valor, permite que en conjunto llevemos como unas propuestas distintas al consumidor y además de eso, entre todos tengamos unas relaciones gana-gana, que yo creo que es algo muy relevante que permiten estas sociedades big cuando los actores están dispuestos a co-crear y a compartir en conjunto y a generar valor de manera conjunta. Definitivo, hay un liderazgo colaborativo o más bien cooperativo en el ecosistema. Muchas gracias, Felipe, por esto. Tal vez mi última pregunta para ti es, cómo ha conciliado mis chiros la importancia entre lo económico y lo sostenible, que es un desafío importante que inclusive nos planteaste en algunas conversaciones previas? Pues mira, esta conciliación es un reto que tal vez yo les comentaba a ustedes en nuestras conversaciones previas que es de todos los días y es tal vez lo más difícil, pero también lo más apasionante. Y es que, por ejemplo, para poder conciliar lo económico con la sostenibilidad,
para aquellas personas que nos están escuchando y que desean crear una sociedad bajo esta modalidad, es que deben arrancar por ofrecer una propuesta de valor que contenga dos elementos. Un elemento que les permita competir en el mercado y otro elemento que les permita diferenciarse. ¿Y esto qué quiere decir? Es que tú, para competir en este mercado, en cualquier mercado, en el mercado colombiano, pero siendo una empresa big, tú debes arrancar por ofrecer los atributos comunes como calidad, precio, diseño, si es lo mínimo, pero tal vez es la sostenibilidad lo que te permite a ti diferenciarte. Y esto, ¿qué quiere decir? Que si tú ofreces un producto sostenible, pero el producto es de mala calidad, desafortunadamente no te lo van a comprar. Si el producto es sostenible, pero es muy costoso en comparación con las otras ofertas del mercado, desafortunadamente no te lo van a comprar. Si el producto es sostenible, pero el diseño no satisface las condiciones exigidas por el cliente, tampoco te lo van a comprar. Entonces, el primer mensaje para las personas que quieren desarrollar este tipo de sociedades es que deben garantizar estos mínimos y a partir de ahí ya ofrecer ese valor agregado que es la sostenibilidad. Esa ha sido nuestra experiencia en nuestro acceso a clientes y clientes grandes que tienen capacidad adquisitiva, pero que desafortunadamente todavía definen sus decisiones de compra vía precio. Y entonces allí, digamos, el mensaje es que hay que equilibrar como esa propuesta de valor que nos permita competir y diferenciarnos. Un segundo elemento es que se debe tratar de lograr un equilibrio entre el dinero que tú puedes ganar y el dinero que aspiras a ganar. Ahí me refiero es que si estás empezando con una sociedad big, digamos que para desarrollar tu primera venta, lo importante es lograr conciliar un precio que te permita a ti cubrir tus costos y ganar un poquito, mientras que tú ganas ese mercado, mientras que el mercado cree en ti, ¿cierto? Entonces, y además porque es que vender una oferta de valor relacionada con la sostenibilidad es difícil. Si todos queremos cambiar el mundo, pero a la hora que de pronto cambiar el mundo nos cuesta, no todos estamos dispuestos. Entonces, este segundo mensaje es como lograr equilibrar ese precio, un precio que nos permita un punto medio entre lo que queremos ganar y lo que aspiramos ganar. Y tal vez un tercer mensaje que a nosotros nos ha funcionado muy bien es que es importante ofrecer soluciones integrales y en términos, de nuevo, utilizando el concepto de propuesta de valor, es hacer el trabajo por el cliente, un trabajo que tal vez el cliente no quiere hacer por él mismo o no puede hacer por él mismo. ¿Y a qué me refiero? En nuestro caso, nosotros recuperamos el textil usado de las empresas, pero las empresas todas deben disponer de este textil. En algunos casos lo reglamenta la ley, y entonces las empresas, todo material textil, de pantalón, camisa, bata, chaleco, todo lo tienen que disponer. Y nosotros, desafortunadamente, pues nos hemos dado cuenta que solamente ciertos materiales textiles tienen un potencial de aprovechamiento. La pana, el material jean y el drill. Pero las empresas no solo tienen dotación de estos materiales, sino de muchos otros materiales, algodones, etcétera, que no tienen mucho potencial de aprovechamiento. A nosotros, que nos ha tocado solucionar el problema al cliente y recibir absolutamente todos sus textiles y nosotros resolver ese problema de cómo disponerlo para poder acceder a ese cliente y lograr una venta. Entonces aquí el tercer mensaje es cómo lograr un equilibrio entre digamos, la propuesta, el deseo del cliente de resolver su problema y la capacidad tuya de resolver el problema que él requiere que le resuelva. Esos son como más o menos los mensajes que quería dejar sobre la mesa para poder conciliar el tema económico con la sostenibilidad. Fantástico, Felipe. Igual que nos pones a pensar a todos los que estamos en este proceso de querer realmente ser una sociedad big, coherente, en donde veamos las oportunidades de cómo fluir con estos desafíos que tú nos mencionas, ¿no? Y de hecho, creo que uno de los temas fundamentales que las personas que están en la audiencia se han planteado es cómo hacer esos compromisos que cada uno de ustedes, Sergio y Felipe, ha realizado para convertirse en una sociedad big y cómo llevar eso a lo que realmente en cada una de las 5 dimensiones puede ser viable. Yo he escuchado de compañías muy pequeñas o emprendimientos que les preocupa mucho cómo llegar a hacer un compromiso en cada una de las 5 dimensiones que tenemos en pantalla, y por eso me gustaría darle la palabra a Andrés para que nos cuente un poquito cuál es la viabilidad realmente de ver desde las pequeñas acciones y de alto impacto que las organizaciones de cualquier tamaño pueden ofrecer como compromisos en particular, y que ya él pueda abrir esta pregunta también para ustedes. Adelante, Andrés, por favor. Bueno, digamos aquí
para poder dar respuesta, quiero retomar un poco la conversación de la sesión pasada para recordar que este modelo de sociedades BIG, digamos, consigue la sostenibilidad de una manera integral, porque a veces se tiende a pensar en sostenibilidad más desde el punto de vista ambiental o de pronto más desde el punto de vista corporativo o en alguna de las dimensiones que ustedes ven ahí. Entonces, el modelo BIG lo que hace es recoger, digamos, estas 5 aristas o esas 5 dimensiones de la sostenibilidad, donde abarca, digamos, los diferentes grupos de interés. Entonces, del modelo, lo que espera es que las empresas se comprometan a implementar prácticas en cada una de esas 5 dimensiones y que esas prácticas se incorporen en el modelo, en los estatutos, en la misión de la empresa. Entonces, claro, cuando uno lo ve así de entrada, pareciera, digamos, que es difícil el cumplimiento de esas 5 prácticas y que pues esto es un modelo destinado pues para organizaciones grandes o con cierta trayectoria. Pero la verdad es que cuando pues uno, digamos, analiza un poco qué se espera o qué pide el modelo frente a cada dimensión, hay muchas cosas que se pueden hacer para cualquier tamaño de empresa. Desde una microempresa o un emprendimiento, digamos, hasta las empresas más grandes, digamos, que pueden involucrar prácticas mucho más sofisticadas y de mayor valor. Pero, por ejemplo, digamos, si uno mirara el modelo de negocio, ¿qué se espera en esa dimensión? Por ejemplo, que las empresas implementen prácticas de comercio justo. Entonces, ¿cómo yo implemento prácticas de comercio justo, por ejemplo, de cara a mis proveedores en una cadena de valor? Con pagos a tiempo, por poner un ejemplo. ¿Cómo, por ejemplo, también prácticas de comercio justo de cara al consumidor? Pues que yo al consumidor le esté llevando bienes y servicios, digamos, a unos precios razonables, pero también que esa relación costo-beneficio, costo-impacto sea, digamos, justa para el consumidor. Ese tipo de cosas, digamos que son prácticas que cualquier empresa puede implementar. Un ejemplo, en gobierno corporativo, ¿qué se espera? Por ejemplo, que en las organizaciones que están organizadas a nivel de modelo de asambleas y juntas directivas, pues permitan una participación más equitativa de mujeres, de trabajadores y de personal, digamos, con condiciones de discapacidad en esos equipos directivos donde se toman decisiones. O que, por ejemplo, una empresa pequeña ahí a nivel de gobierno corporativo podría generar sus políticas, digamos, de sostenibilidad organizacional para que sean conocidas por sus trabajadores y sean implementadas. Digamos que esas son cosas que no tienen mucho costo monetario, pero que son fundamentales, digamos, para la sostenibilidad de las organizaciones. En temas ambientales, claro, uno va al modelo, a la norma y le dice, usted puede implementar auditorías ambientales, auditorías energéticas, hacer evaluación y medición del impacto de su práctica sobre el medio ambiente, pero en la práctica, digamos, una empresa podría ir desde establecer un programa de reciclaje, un programa, por ejemplo, para prácticas de uso eficiente de la energía, por ejemplo, no sé, cambiar la luminaria por luminaria un poco más eficiente, de disponer, digamos, de fuentes de separación de los residuos, de política de cero papel, de virtualizar más, digamos, las comunicaciones y los procesos. Ese tipo de cosas pueden estar al alcance de cualquier empresa. Y así, digamos, si uno pasea por cada una de estas 5 dimensiones, pues se encuentra que es posible implementar desde prácticas sencillas hasta prácticas un poco más complejas y que representan un mayor valor, digamos, implementarlas. Pero desde esas prácticas sencillas a esas prácticas más sofisticadas, digamos que contribuyen, de una u otra manera, están contribuyendo a esos propósitos que queremos de impactar positivamente en la sociedad y el medio ambiente. Perfecto, Andrés, excelente. Creo que con eso nos das una idea y nos gustaría escuchar entonces de Sergio y de Felipe un par de ejemplos de cuáles han sido esos compromisos que ellos hicieron en estas dimensiones. Si quieres, te damos la palabra a ti, Sergio. ¿Puedes abrir tú mismo tu micrófono o te lo abro desde acá? Ya te voy a abrir el micrófono. Te escuchamos, Sergio. Sí, bueno, de estos ejemplos, pues el modelo de negocios, como les estaba comentando, tiene que ser algo un poco más disruptivo en el caso de que uno de los grandes problemas del conflicto armado y de la producción de cocaína en Colombia es que el sector agrícola no tiene para tener una vida digna. Y eso se demuestra
en la industria del cacao. No están recibiendo suficientes ingresos. ¿Cómo podemos tener un modelo que nos deje traer más ingresos a los productores de cacao, donde también está tomando en consideración al comprador final? Entonces es un tema de ingresos justos, de precios justos, y poder hacerlo un poco más trazable. También ciertamente con respecto al gobierno corporativo, hemos estado trabajando muy de cerca con nuestros consejeros, con personas también que son parte de Choco for Peace, e incluso las personas que estamos atendiendo que tengan una presencia de mujeres, ¿no? Y obviamente es un complemento esencial. Y creo que si estamos donde estamos es gracias a las mujeres que son parte de nuestra organización, que en verdad traen ese componente eficaz. Y ciertamente una de las más importantes es las prácticas ambientales, de poder tener un enfoque, en verdad, en cuáles son estos impactos ambientales que más y más a las personas les está llamando la atención. Entonces, cómo nosotros en verdad estamos tratando de motivar estos ciertos impactos ambientales, digamos, en Tumaco, donde estamos trabajando, pues para que no solo cultiven cacao, sino que también lleguen a cultivar otros tipos de productos que tienen un impacto ambiental, pero también tienen un impacto a su mismo canasto familiar, de poder tener sus propios alimentos. Y bueno, ahorita nos damos cuenta que viene a ser muy conveniente que han estado cultivando su propia comida en estos tiempos de que es un poco difícil tener acceso a comida. Muchas gracias, Sergio. Felipe, ¿cuál ha sido el caso de Mis Chiros en esos compromisos y dimensiones? Bueno, a ver, con respecto al modelo de negocio, por ejemplo, como les mencionaba al principio, nuestro modelo de negocio es un modelo de negocio circular, fundamentado en los principios de economía circular, cuya intención es revalorizar el textil, es decir, darle un nuevo valor. Y también, por otra parte, tiene características de la modalidad de emprendimiento social, ¿sí? Nuestra intención de crear este negocio también es revisar de qué manera podríamos eventualmente cambiar las condiciones en las que funciona la cadena de valor textil, y esto conectado con un segundo elemento, y es, por ejemplo, el tema económico. Nosotros con mi socia hemos tomado la decisión de, comparado con el mercado, con el valor de la mano de obra que se paga en un taller textil tradicional, nosotros hemos pensado en pagarle entre un 5 y un 8% más del precio por hora o por labor realizada a las personas que trabajan directamente o a los talleres satélites que se contratan, en particular las actividades de corte de una prenda y de armado de una prenda. Esto es tal vez un 5% o un 8%, no suena muy relevante, cuando el valor por hora promedio que se le paga en el mercado a una persona para elaborar cualquiera de estas actividades por prenda está entre los 3.000 y 5.000 pesos. Pero lo que ocurre, como yo les decía anteriormente, a la hora de vender, cuando tú vas a donde el cliente a ofrecerle este textil, que tiene todo este valor, esta historia detrás, esta posibilidad de pagarle más a la persona que la está elaborando, y el mercado no está dispuesto a pagar por eso, pues ahí es donde hay un ejercicio en el cual tú tienes que estirarte al máximo para que tú puedas cubrir los costos y poder tener un poco de ganancia, y así todo cubrir ese 5% adicional de valor que le pagas por labor realizada a las personas que trabajan con nosotros. En términos sociales, la mayoría de mujeres que trabajan en el taller son mujeres desmovilizadas de las FARC, desmovilizadas de las autodefensas, víctimas de la violencia, mujeres venezolanas. Tenemos en este momento solamente una empleada con contrato fijo. Las demás son empleadas que trabajan por labor, pero pues considerando estas posibilidades de poderle pagar un poco menos. Y te digo que esto es un reto grandísimo cuando tú eres un emprendedor y estás arrancando. En términos de gobierno corporativo, también en estos ejercicios es importante ser honesto. Nosotros no hemos avanzado mucho en ese sentido. Eso es un compromiso que está pendiente. Okay. Y por supuesto, pues en términos ambientales está todo el impacto que es positivo que estamos generando al aprovechar esos textiles que de otra manera terminarían en la basura.
y con las cifras que les mencionaba al principio de la cantidad de textiles que se botan por minuto en ciudades como Bogotá, pues creo que el aporte que podemos hacer en este sentido es bastante importante. Fantástico, Felipe. Creo que Sergio quiere agregar algo más antes. ¿Puedes abrir tu micrófono, Sergio? Por favor, ¿no? Ok, ya te lo voy a abrir. Ahí te escuchamos, Sergio. Yo pienso que algo que vale la pena mencionar y que creo que Felipe lo ha logrado mencionar anteriormente, y es el hecho de que hay un tema de colaboración que es fundamental. Y yo creo que no lo hemos tocado tanto, pero es el hecho de el hecho que no hayan fuertes colaboraciones en diferentes industrias hacen que los procesos sean más largos, hacen que los procesos sean más costosos y hace que muchas veces se pierda mucho valor agregado. Entonces, uno de esas partes de esos modelos de negocios es la colaboración y de pronto no sé si Felipe lo está manejando así, pero nosotros nos hemos dado cuenta que en Colombia se está haciendo mucha asistencia técnica en el cacao, desde ONGs en el exterior, el mismo gobierno, pero no había una muy buena articulación de colaboración en lo que se estaba haciendo en múltiples niveles. Nosotros hemos logrado establecer ciertas conversaciones con diferentes actores del sector del cacao en Colombia y también internacionalmente que nos dejó encontrar algún tipo de oportunidad de colaborar y mejorar ese valor agregado, reducir nuestros mismos costos operativos y obviamente ser capaces de crear un ejercicio colectivo. Y ya obviamente todos tenemos un mismo objetivo, pero definitivamente lograr hacer colaboraciones con los diferentes actores en la misma industria es un valor agregado que tiene que ser parte del plan de negocios, lo cual nos reduce gastos y reduce también ineficiencias, lo cual resulta en sostenibilidad. Fantástico, Sergio. Tomado el punto porque igual todo regresa al tema del liderazgo colaborativo, esa interdependencia dentro del ecosistema y la coherencia en el tema de esa conciencia de maximización. Yo quisiera como este tema nos llevaría horas exquisitas de conversación y de posibilidades. De hecho, hemos sostenido algunas otras conversaciones con otras sociedades BIC que tienen elementos bien interesantes. Quisiera darle a Andrés el cierre de este punto, recordando en dónde encontramos esta información clave para los que estamos y se incluye inspirándote en este proceso de aprendizaje de convertirnos en una sociedad BIC para poder tener moral de hablar de lo que significa ser una sociedad BIC. Adelante, Andrés. Bueno, les estoy compartiendo la pantalla de mi computador. Sí, ¿Me se ve. confirman si la ven, por favor? Sí. Bien, entonces en el chat les he compartido un link que los va a llevar a este sitio o a este micrositio que está alojado en la página del Ministerio de Comercio. Ahí van a encontrar material, digamos otros contenidos disponibles. Hay este ABC, contiene un ebook, que es este, lo ven acá. Es un ebook sobre las sociedades BIC, donde digamos todo este tema normativo y de cómo adquirir la condición y qué responsabilidades y compromisos adquieren las empresas y el tema de las 5 dimensiones, pues lo van a poder, digamos, encontrar ahí en un lenguaje, digamos, un poco más asequible, bajado desde la norma. No obstante, pues siempre se recomienda, digamos, que ya para efectos de tomar decisiones jurídicas sobre la adopción del modelo, pues se remitan a la norma, donde hay más detalles, digamos, desde lo jurídico. Bueno, este ebook, digamos, es bastante completo. Allí también en ese sitio, pues van a encontrar algunas historias de empresas que vienen adelantando este tipo de prácticas. Y digamos, para que también el mensaje ahí es que, pues, este es un modelo que puede adoptar cualquier empresa, desde las micro hasta las empresas grandes, y que es para empresas que pues existen o que se crean. Una empresa, digamos, un emprendimiento que está comenzando, pues pueden hacer de una vez como sociedad BIC. Y la empresa que aún no lo es, pero que ya, digamos, está un poco sensibilizada con el tema y quiere comenzar a implementar este tipo de prácticas, pues lo puede hacer a través de la reforma de estatutos. Hay un curso virtual acá, ahí ingresan ese link y pues les va a llevar a un curso que es un curso corto, digamos que en una hora pues lo pueden
presentar, lo pueden tomar y les genera un certificado del tema. Hay una serie de infografías acá donde ya damos una información un poco más, digamos, metódica sobre los procesos para adquirir la condición BIC. Y aquí está la normativa en lo que se refiere a la ley 1901 y al decreto 2046, que reglamentó la ley de sociedades BIC. Y particularmente, entonces, me voy a ir a una de las infografías que pueden encontrar ahí, que es esta. Bueno, ahí está el tema de las 5 dimensiones, que el modelo, desde la norma, pues, digamos, pide que las empresas se comprometan a implementar al menos una práctica en cada una de esas dimensiones. Y aquí está, digamos, un poco los pasos que deberían hacer para adquirir la condición BIC. Entonces, lo primero, pues, es tomar la decisión de manera consciente y genuina. Recordemos que, pues, aquí partimos de la adopción voluntaria. Esta es una adopción voluntaria. Las empresas, digamos, toman esa decisión de manera genuina y consciente y define a quiénes son esos sectores o esos actores, digamos, de interés a los que quieren impactar con sus prácticas productivas. Pues, digamos que lo segundo que deberían hacer es aprobar esa decisión en la junta de socios o en la asamblea o en las empresas, digamos, unipersonales o pequeñas, pues digamos que la decisión es un poco más fácil de tomar. La idea es que pues eso quede consignado en un acta donde se define en clave de esas 5 dimensiones a qué se comprometen. Y eso es lo que se va a incorporar en el objeto social. Y ahí es donde, digamos, se marca una diferencia de este modelo con el acceso a otro tipo de certificaciones privadas. Y es que acá, y a diferencia también, digamos, de lo que tradicionalmente conocemos como responsabilidad social empresarial, aquí sí hay un compromiso que se incorpora directamente en el objeto social. Así como se incorporan en el objeto social los compromisos y las prácticas en temas, digamos, de mercantil, de la actividad mercantil de la empresa, también ahora van a incorporar ahí esos compromisos en materia ambiental, en materia con los trabajadores, de gobierno cooperativo, en clave de esas 5 dimensiones. Y finalmente, pues, digamos que es ir a la Cámara de Comercio, presentando el acta o ese documento donde se prevé pues, la toma de que se adoptó la decisión de adquirir la condición BIC, para que allí entonces en el objeto social se le va a agregar, en la razón social, perdón, la denominación BIC o beneficio e interés colectivo. Entonces, ahí tenemos un ejemplo, Soluciones Tecnológicas, una empresa cualquiera, que es tipo SaaS, ahora se le agrega un nuevo apellido, BIC. O Choco for Peace, no sé, creo que SaaS, BIC, ¿de acuerdo? Y pues en el objeto, pues las actividades BIC a las que se compromete pues, en esas 5 dimensiones. Y bueno, y a partir de ese momento, pues las empresas, digamos, adquieren un compromiso porque, digamos, en estos temas de sostenibilidad y generar este tipo de impactos, eso hay que darlo a conocer. Eso hay que, de alguna manera, digamos, que la sociedad lo conozca, sepa que la empresa está, digamos, generando ese tipo de impactos. Y entonces ahí el gobierno, pues, pide que las empresas se comprometan cada año a generar unos reportes de gestión, donde den cuenta del desempeño o el impacto, digamos, de esos compromisos que adquirió en clave de las 5 dimensiones. A partir del momento en que adquiere la condición BIC, pues cada año genera esos reportes de gestión. Y esos reportes, pues, son para darlos a conocer en la empresa, publicarlos en los medios o en los canales de los que disponga la empresa para, digamos, que los conozca no solo internamente, sus trabajadores o sus grupos de interés, sino la ciudadanía en general. Digamos que de eso se trata porque a veces no es suficiente solo conocer, sino que hay que también mostrar que se está haciendo. Y este tema de reportar tiene muchas connotaciones, demanda demasiada importancia. Y ahora, más que nada, digamos, porque un poco que, digamos, los inversionistas, los que están buscando este tipo de empresas, pues, digamos que les van a evaluar un poco a través de esos reportes. Ahí van a mirar realmente, digamos, cuáles son los impactos que está generando la empresa. Ese es, digamos, en términos generales, el paso a paso de cómo debe ser la adopción en términos prácticos de esa condición BIC. Aquí, bueno, digamos los 5 estándares que ha definido la Superintendencia de Sociedades para que las empresas generen sus reportes de gestión. Pueden elegir cualquiera de esos o una combinación de ellos. Empresas que ya tengan certificación B, pues ese reporte de gestión le puede servir para hacer BIC. O los estándares, bajo los estándares de GRI. GRI tiene unos estándares que son gratuitos para las pymes y ofrece capacitación para este segmento de empresas, de manera que los pueden tomar. Están los de la ISO, digamos que son aquí en Colombia, pues los del ICONTEC. Y digamos que a través de cualquiera de esos 5, la combinación de ellos, es que las empresas van a reportar
anualmente sus reportes, digamos sus impactos en clave de estas 5 compromisos que adquirió. Eso era, digamos, lo que quería mostrarles. De nuevo, pues ahí en el chat encuentran el link donde pueden acceder a esos contenidos. También cualquier otra apoyo, asesoría o digamos, orientación, puede contactarme en mi correo, que ahora mismo lo voy a colocar ahí en el chat, o a través de Cristina también, o si quieren, digamos, comenzar a generar algún acercamiento con Sergio o con Felipe, pues ahí también van a estar ellos, digamos, como atentos a conocer este tipo de inquietudes. Perfecto, muchas gracias, Andrés. Para las personas que no estuvieron en la primera sesión, existe la grabación, así que sin ningún problema, por favor, nos contactan para compartirla. Esto es una pregunta de Camila. Voy a revisar acá el chat, las preguntas que tenemos para nuestro cierre. Andrés compartió el link del ministerio para toda la información que nos acaba de presentar. Una pregunta de Andrea Romero. Andrés, quisiera saber cuál de los modelos tienen. Empresa B, GRI, para que por favor les aclares este modelo de sociedad BIC independiente. De acuerdo, creo que esta pregunta iría dirigida a Sergio y a Felipe, pero digamos, me meto yo a darle parcialmente respuesta. No sé si de pronto después Felipe y Sergio quieran complementar. Si es así, pues aquí vale recordar, digamos, que Sergio y Felipe adquirieron la condición BIC antes de que saliera el decreto que reglamentó la ley de sociedades BIC, y ese decreto salió el 12 de noviembre del año pasado. De manera que tengo entendido que ellos aún, digamos, no han generado sus primeros reportes de gestión, de manera que no se han casado todavía con alguno de estos, digamos, estándares que ha definido la Superintendencia de Sociedades. Felipe o Sergio, ¿quieren agregar algo sobre esa pregunta en particular, lo de sociedades, empresas B o GRI como modelo? Pues en mi caso tal vez mencionar que, como lo ha dicho Andrés, nosotros nos formalizamos en el año 2017 antes del decreto y nosotros hasta ahora no hemos hecho ningún reporte con base en ninguno de estos estándares. Y tal vez aclarar que estos son modelos de reporte, no son modelos, y bueno, las empresas B son modelos de empresas, por supuesto, pero el GRI es un modelo de reporte de sostenibilidad. Y lo que tengo entendido es que las empresas BIC pueden escoger alguna de estas modalidades para precisamente presentar estos reportes, o también conozco algunas otras empresas que han hecho sus reportes bajo sus propias modalidades, combinando algunas de las herramientas que exigen estos estándares, y creo que igual les ha funcionado. Muchas gracias, Sí, Felipe. por mi lado, no, estoy totalmente de acuerdo con Felipe. Nosotros también estamos tomando un acercamiento de empezar a cumplir con los reportes de certificación B. El BIC ciertamente nos interesa por, en verdad, el apoyo que el gobierno está teniendo con esta iniciativa, también de demostrarlo en Colombia, pero la certificación B viene a ser algo que es a nivel mundial, así que nuestras actividades resuenan más en el exterior, así que también estamos teniendo este camino con la certificación B. Con un camino, perfecto, Sergio. Otra pregunta que tenemos acá de Emily. Para expositores, ¿hay contadores, revisores fiscales que ya están capacitados para llevar a cabo este tipo de informes que haya que generar como sociedad BIC? ¿Hay programas educativos que capaciten contadores y revisores fiscales en aspectos nuevos de sociedades BIC? Andrés. Digamos, la norma BIC no ha contemplado ese tipo pues de capacitaciones. Realmente desconozco si ya hay revisores o contadores formados en esos temas. Yo supongo que sí. Digamos, las empresas que, por ejemplo, ya tienen la afiliación con Sistema B, pues tienen que generar sus reportes de gestión, de manera que pues ahí tendrán las personas, digamos, que manejan esos temas. Tomo nota, digamos, sobre los temas de capacitación a contadores y revisores fiscales. En este momento, digamos, no sé cómo se pudiera manejar el tema, porque aquí ya entra a combinar otras cosas, ¿no? No solamente los reportes financieros, pues, digamos que por ley son exigibles, sino que entran a jugar otros componentes.
Entonces, pues tomamos nota, digamos, para mirar a ver cómo podemos comenzar a darle un manejo a eso. Perfecto. Gracias, Andrés. Magali nos pide que por favor Sergio y Felipe, si pueden colocar en el chat su página web, sus redes sociales, donde puedan entrar en contacto las personas que hoy han tenido el placer de escuchar su historia. Vamos a contestar 2 preguntas más por temas de tiempo. Las empresas, la pregunta es, creo que oí algo sobre un proceso de actualización o clarificación de la norma que se está realizando actualmente. Creo que es con respecto al decreto, la norma. Digamos, no, la norma, la ley del decreto no va a tener ninguna modificación. Lo que sí es cierto quizás es que pues estamos trabajando de la mano con algunas entidades para generar, digamos, algunos lineamientos que den alcance a ciertos puntos de la norma. Por ejemplo, en cuanto a unos lineamientos que deban tener las cámaras de comercio para saber cómo atender este tipo de solicitudes. En eso es que estamos trabajando y digamos, en negociar por ahí a ver si nos ganamos de parte del gobierno nacional, pues otro tipo de incentivos para las empresas BIC. Pero desde la norma, pues eso no se ha contemplado modificarlo. Perfecto. ¿Han accedido a líneas de crédito bajo la condición de BIC o el gobierno les ha ofrecido acceso a créditos por la calidad adquirida? Pregunta para Felipe y para Sergio. Pues bueno, por mi parte no he intentado adelantar el proceso de solicitud de crédito y por tanto desconozco las facilidades o la oferta existente en esta materia. Pero supongo que como se estableció en el decreto, habrán unas particularidades o de pronto algunas facilidades para acceder a capital siempre y cuando uno tenga esta denominación en su registro ante Cámara de Comercio. Sergio. A mí mute. Ya te oímos, ya te oímos. Ya, bueno. Esto, no, yo tampoco tengo algún conocimiento de beneficios de crédito por ser BIC, pero ciertamente manteniendo esas estrategias corporativas, misión, visión, pues nos estamos acercando más que todo son a inversionistas que se les dicen inversionistas de impacto. Entonces, que de por sí están buscando que se cumplan con estas diferentes categorías que mencionan en el Ministerio del BIC, con respectivas y todo eso. Y para responderte lo de la pregunta de nuestros canales de redes sociales, yo puse ahí mi página. Lo que viene a ser LinkedIn viene a ser unas conversaciones un poco más empresariales de lo que estamos haciendo a nivel institucional con gobiernos, con ONGs y todo eso. Y ya lo que viene a ser las otras redes, Facebook, son un poco más educativas. Así que, pues, si como ustedes quieran, qué tipo de conversación tengan, nos pueden encontrar ya sea en LinkedIn, en Facebook o en Instagram. Y Perfecto. cualquier cosa, si quieren hacerme alguna pregunta, mandarme un correo, un placer. Cristina, si me permites, yo complemento la pregunta Sí, sobre las líneas de crédito. Digamos, el incentivo se creó a través del decreto de que a través de Bancoldex se van a generar líneas especiales de crédito preferenciales para las empresas BIC. Estamos trabajando con Bancoldex en ese tema para generar líneas de crédito. Probablemente, digamos, yo le apuesto que esté saliendo por ahí para junio, julio, esa oferta. Que puede ser diferencial en temas, por ejemplo, de una tasa de interés más baja respecto a la del mercado o plazos, tiempos de amortización un poco más prolongados. Y hay una pregunta final, permítanme unos segundos, que me parece importante no dejarla, que hicieron ahí en el chat, la voy a retomar. Me pregunta... Aquí me falta una. A ver si es decir, pregunta Andrea Romero, es decir, que no es obligatorio en el momento de convertirse en sociedad BIC, en ser, por ejemplo, empresa B o contar ya con alguno de estos reportes. No, la respuesta es que no es necesario. Usted puede, digamos, adquirir la condición BIC y comenzar a construir o digamos, a
a recorrer esa ruta a través de que tiene un año para elaborar, presentar su reporte de gestión. Entonces, no hace falta que esté afiliado al sistema B, no hace falta que ya venga implementando la norma, el estándar GRI, puede adquirir la condición B y después comenzar a decidir, conforme a esos compromisos que adquirió, cuál es el estándar que mejor le conviene. Fantástico, Andrés. Tengo una última pregunta de Jorge Buendía sobre si hay convocatorias para consultores en desarrollo de sociedades BIC. Impulsa y Colombia Productiva tiene sus convocatorias para vincular consultores a apoyar, digamos, la implementación de sus programas e instrumentos de desarrollo empresarial. En este momento, para empresas BIC no la hay, pero en la medida, y estamos trabajando ahí en sacar un programa BIC, digamos, con Impulsa, y seguramente que en ese momento sí vamos o Impulsa pues va a demandar la necesidad de consultores que apoyen pues la promoción del tema. Fantástico. Bueno, creo que con esto vimos varias personas interesadas en la grabación de la primera sesión. Agradecerle nuevamente a Sergio, a Felipe por compartir sus historias para inspirarnos, porque obviamente también nos muestran la posibilidad de dar un primer paso. Me encantó que dentro de sus historias también estaba inmerso todo el tema de inclusión con enfoque diferencial de género, de migraciones, de estratos sociales, de realidades de migración, de todo lo que podemos realmente plasmar como país. Agradecerte, Andrés, nuevamente y al Ministerio por la confianza en lo que podamos humildemente aportar desde Inspirándote para tejer país con este proceso. Los esperamos en un siguiente webinar a todos con otros testimonios que ya hemos empezado a detectar y también en nuestro foro de junio de las mejores prácticas de organizaciones conscientes e incluyentes al que los estaremos invitando. No sé, Andrés, si quieres dar alguna palabra de cierre para despedirnos. No, digamos, agradecimientos pues por haber asistido a este espacio. Me parece que es bastante enriquecedor y nos hacía falta realmente, digamos, conocer los testimonios de primera mano. Y en eso, pues, Sergio y Felipe, digamos que nos han sido de gran apoyo en este espacio. Y el mensaje finalmente aquí es, pues, digamos que este es un tema que más inclusive que sea importante hacerlo, es que va a comenzar a ser necesario. Realmente digamos que las empresas que innoven y las empresas que, digamos, desarrollen e implementen sus prácticas de sostenibilidad organizacional, pues esas van a ser las que, en mi concepto, digamos, van a poder sostenerse en el mercado en adelante. Entonces, la invitación es la digamos, a que realidad nos conozcan está este tipo llevando a de eso. prácticas y de cómo pueden utilizarlas para generar valor en sus empresas. La realidad Sí, nos está llevando a eso lamentablemente, y pero muchísimas pienso que es gracias a para bien. todos. Nuevamente gracias a AmCham, a Conscious Business Journey y a CRIP por el apoyo con estas emisiones y los seguiremos invitando a próximas conversaciones. Felipe y Sergio, muchas gracias y felicitaciones de verdad por todo el camino recorrido. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, una muy buena tarde para todos y hasta la próxima. Muchas gracias. Hasta luego.